Está listo. Los dejo con De Autores y Lecturas con el profesor Alejandro Merino Fuentes. Hola, aquí en De Autores y Lecturas, su servidor Alejandro Merino Fuentes les hablará hoy acerca de un libro fascinante de la escritora chilena Isabel Allende. Isabel Allende nos regala el libro Paula. Paula es el nombre de la hija de Isabel, quien por un medicamento mal administrado, mal recomendado, queda en estado de coma. Y bueno, pues ella vive en España, su madre vive en Chile. Por cierto, un paréntesis, Isabel Allende es sobrina del expresidente Salvador Allende, que fue derrocado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Pero bueno, cuando Isabel Allende se entera que su hija ha entrado en estado de coma, pues se va inmediatamente a España y bueno, o sea, le dicen, pues su hija está en estado de coma. Y dice, pues quiero estar a su lado, ¿no? Entonces, como se acostumbra en estos casos, las personas que tienen la desgracia de tener familiares hospitalizados, pues te llevas un libro, un tejido. Isabel Allende no se llevó ni un libro ni un tejido, se llevó una libreta y empezó a escribir. La primera parte del libro dice textualmente: te escribo, Paula, para que cuando regreses sepas lo que ha pasado en tu ausencia. Y comienza a relatarle la historia de su familia, de cómo ella se hizo escritora, de cómo ocurre en su país el golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende, su tío, de cómo ella y su marido, que era un estadounidense, logran rescatar a muchos asilados para llevarlos hacia México. Y empieza a relatarle parte de su propia historia, una historia maravillosa de encuentros, desencuentros, de sentires, de pesares. Y en el ínter del libro, pues ella va relatando todo lo que ocurre en torno a la situación de su hija, donde recorren a todo lo que les recomiendan, ¿no? Que hay un brujo, lleva al brujo; que hay un hechicero, lleva al hechicero; que hay una cura maravillosa, pues va a todo lo que le indican. Paula nunca regresó. Y este libro, uno de los más sentidos de Isabel Allende, pues es un homenaje de ella a su hija, una mujer muy inteligente, que tenía 20 y tantos años, tenía toda la vida por delante, se acababa de casar y era inmensamente feliz en España. De alguna manera, esta historia da lugar a los cuentos de Eva Luna, también de la misma autora. De este libro, de los cuentos de Eva Luna, quiero resaltar una historia que se llama De tierra estamos hechos, donde habla de un caso real ocurrido en alguna parte de Sudamérica, no recuerdo ahorita el nombre, donde un reportero tiene que acudir a un lugar donde un alud sepultó a todo un pueblo. Pero de eso ustedes se van a encargar, porque el tiempo se nos ha agotado y los espero para nuestra próxima entrega. Buena lectura y hasta la próxima. Bueno, y esto fue De Autores y Lecturas con el profesor Alejandro Merino. Como yo sé que les gustó, por favor escríbanos a la dirección que aparece en pantalla. Los esperamos.
Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes. Voces del Periodista, que conduce Celeste Sáenz de Miera, les da la muy cordial bienvenida para este programa en la que hablaremos del resultado de las elecciones del 5 de julio y que llamamos la Noche Negra de los Pinos. ¿Por qué le llamamos así? Porque, como ustedes verán, se tenía planteado oficialmente, tanto en la Presidencia de la República, en Los Pinos, como en el partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional, esperaban otros resultados desde antes y en la misma tarde que estaban recibiendo los resultados hasta el mediodía. Todavía tenían expectativas de una encuesta que habían enviado con ese propósito, un sondeo, y en donde sorpresivamente le avisaban al presidente que obtendría 10 resultados favorables de los 12 gobiernos que estaban preparándose para elecciones, para seleccionar a quién sería el gobernador en funciones en unos cuantos meses. Esta es una visión desde otra perspectiva a la que tradicionalmente alimenta los periódicos, los comentarios, desde la radio o la televisión. Tradicionalmente el enfoque es verlo a partir de partidos políticos. Los partidos políticos son las organizaciones de carácter social, cómo se organizaban los ciudadanos en el siglo, a lo largo de todo lo que fue el Estado-Nación, desde que se constituyó el Estado-Nación para organizarse y tener una representación política en las modernas democracias que se dieron con la creación del Estado-Nación. Los partidos políticos como tales han venido siendo reemplazados, están desapareciendo y ya están fuera prácticamente del radar de los ciudadanos, y lo que está prevaleciendo hoy son camarillas. Las camarillas son grupos de interés, grupos políticos que
sustituyen a los partidos políticos, los viejos partidos políticos. Anteriormente lo que tenían era como común una plataforma ideológica, programas. Hoy esos programas de actividades, los proyectos de carácter ideológico que definían a los partidos políticos en términos de lo que representaban a diferentes tipos de electores de la sociedad, los llamados entre la izquierda, la derecha y el centro, y que definían los contenidos ideológicos de estos programas. Esto ha desaparecido y ahora, como ustedes verán, y estamos presenciando en los resultados que ofrecen, todavía desde la perspectiva de la información de carácter tradicional, las infografías, o sea, la forma de representación gráfica todavía es por los colores de los partidos políticos. Los partidos políticos todavía se representan por los medios tradicionales, por los medios analógicos, es decir, la política analógica que corresponde todavía al siglo pasado y no tiene una correspondencia con la política digital, con la ciberpolítica contemporánea y propia de cómo se está desarrollando estas elecciones, ya enfiladas dentro de la perspectiva de la guerra híbrida, que es el enfoque que nosotros le damos. Es decir, nosotros no podemos ver simplemente un mapa colorido en términos de representaciones de colores. Los colores siempre, hasta este momento, nos identifican hoy las formas en que, insisto, cómo se veían los partidos políticos. Pero de cualquier forma, si nosotros vemos cómo está la representación, cómo están corridos estos colores, si todavía nos podemos ilustrar, si hacemos otra visión, si tenemos otros elementos de análisis, como lo hemos venido haciendo en otros programas y tomamos en cuenta otros aspectos de carácter geopolítico y de orden geoestratégico. Y así podríamos ver cómo desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, que ganó la oposición, esto es, los llamados partidos del PAN en alianza con el PRD, y que ganaron Tamaulipas, que ganaron Veracruz y que ganaron Quintana Roo. Prácticamente lo que estamos viendo con esta representación en todo el Golfo de México, el significado que esto tendría en términos geopolíticos y geoestratégicos es que allí tenemos concentrado, independientemente del valor que tiene ya de por sí los energéticos, como lo que se está manejando hoy, los energéticos en las zonas de los proyectos de explotación de aguas profundas que está Pemex ofreciendo a las empresas transnacionales y que son parte de esta reforma energética recientemente aprobada y que no se han llevado a cabo de manera fluida por el precio del petróleo, porque el precio del petróleo no es suficiente como para llevar a cabo una explotación a fondo de estos campos petroleros de aguas profundas, porque el costo es muy elevado. Pero también hay otro aspecto que es suficientemente importante como para subrayarlo. Quintana Roo ofrece otra perspectiva, como es la riqueza de carácter turística. Los ingresos turísticos siguen siendo importantes
para la balanza de pagos, para el ingreso de para nuestro componente presupuestal, para nuestra hacienda, para financiar los programas públicos, y esto tanto como la energía, es decir, como el turismo pasaron a manos de otra camarilla. Pero también, y no hay que olvidar, en todo lo que es la cuenca del Golfo, desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, hay un cártel que es muy importante, que es el cártel del Golfo, y que, como vemos, tiene ya una ruta directa hasta los mercados preferentes de ingreso por Tamaulipas y, bueno, los puertos también que tenemos en Veracruz y en Tamaulipas, pues son determinantes. Es decir, ya habíamos analizado en programas anteriores qué tan importante era el juego, la significación de el análisis del contenido de estas elecciones en términos de Tamaulipas y de Veracruz y de toda la cuenca del Golfo. Por el otro lado, si también vemos los resultados que sorprendieron con el resultado electoral en el caso de Chihuahua y pegado con ello Durango, y aún si sumamos el caso de Sinaloa, que ganó el PRI, pero que ganó con un empresario, y normalmente los empresarios de Sinaloa han estado plegados a la tradicional y muy importante empresa transnacional, ese corporativo global que se llama Cártel de Sinaloa. Entonces, de Chihuahua a Durango y Sinaloa, que forman el triángulo de oro, el viejo triángulo productor de la droga de México, productor de amapola, que hoy vende heroína y que es un fuerte componente de las divisas que ingresan al país. Continuamos nuestro análisis en el siguiente bloque.
Continuamos con el programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera, con la participación hoy de Rodolfo Sánchez Mena, y estamos hoy analizando el resultado de las elecciones a partir de lo que hemos llamado la categoría de guerra híbrida y de el golpe blando. ¿Por qué lo abordamos a partir de la guerra híbrida y del golpe blando? Porque las elecciones hoy tienen ese componente, porque las elecciones no son elecciones de carácter tradicional como eran en el siglo pasado. Hoy las elecciones tienen ese componente de participación de organizaciones de carácter criminal, financiamiento externo por parte de las corporaciones, por elementos endógenos al Estado mexicano y que intervienen para financiar a buena parte de candidatos, a los mismos candidatos a gobernador, para tener el control y la toma de decisiones en regiones o entidades o áreas estratégicas del país. Así es como debemos de ver la nueva perspectiva electoral y no con la visión antigua de los partidos políticos, porque los partidos políticos ya no nos pueden remitir a una visión completa, sino una visión de carácter retrospectiva, y lo que necesitamos es una visión prospectiva de futuro para ver los acontecimientos que se desarrollarán en los próximos escenarios, sobre todo en las próximas elecciones del próximo año en el Estado de México, en donde el resultado que de ahí se obtenga pues será definitivo, ya perfilado hacia la elección de 2018. Y todavía tenemos en medio la elección de los Estados Unidos, en donde compiten fuertemente, ya aprobada, ya de salida para la candidatura por el Partido Demócrata, la señora Hillary Clinton, y por el Partido Republicano, el candidato del Partido Republicano. Es decir, aquí ya tenemos nosotros de por sí un escenario complicado, un escenario complejo, pero la complejidad viene precisamente de una serie de cambios, de nuevos paradigmas de carácter geopolítico y de carácter geoestratégico que se están reflejando en el resultado de las elecciones mexicanas y que tenemos que considerar a la hora de abordar y de hacer el análisis de cuáles fueron las causas, a dónde llevaron los resultados. Hay dos visiones para ello: la visión que se está jugando en lo que llamamos Los Pinos, esto es la residencia oficial y donde está instalado el búnker del presidente Peña Nieto y sus allegados, los más cercanos al presidente Peña Nieto, y cómo están viendo ellos los resultados desde la óptica que ellos tienen a partir de la realidad que conciben con sus propios paradigmas, esto es, muy diferentes a los paradigmas con que los mexicanos votaron y votaron en mayoría por partidos opositores, por resultados diferentes en 7 gobiernos, en 7 estados, que arrojan en total que a partir de este fin de año el PRI deje de gobernar a la mayoría de la población mexicana, a la mayoría del territorio nacional, y pase ahora a tener ya un 46%, mientras que la oposición, entre todos los demás partidos,
tengan el 54% del control del territorio y el control de la población. De esta magnitud son los resultados en términos cuantitativos y cualitativos, los resultados electorales. Dos factores están interviniendo en estos resultados y que son los que se están discutiendo y que en diferentes foros, en diferentes medios, expresan de manera singular y que responsabilizan a unos y a otros de quién fue el responsable de la catástrofe electoral que se está viviendo en la noche negra de Los Pinos. Por un lado culpan al presidente Peña Nieto o también al presidente del PRI, a lo que no escapa el secretario de Gobernación, responsable en buena medida de la conducción política del país y de lo que se ha venido dando en términos de inseguridad, porque también los mexicanos votaron, no solo en términos de la variable corrupción como se está manejando, sino también en términos de la inseguridad y de la violencia que vive el país. Esto, pues, el fenómeno de la corrupción, como lo vemos y como lo hemos analizado desde la perspectiva de la plataforma que se maneja a nivel continental, está más cercano de la estrategia del golpe blando para deponer a los gobiernos e instalar a administraciones más dóciles, más cercanas a los intereses de Washington, como está sucediendo en el caso de Brasil y ya muy cercano en el caso de Peña Nieto. Así es como la mayor parte de la prensa insiste en que el fenómeno de corrupción tuvo un fuerte impacto, sobre todo en los gobiernos como el de Veracruz, como el de Chihuahua y otros influyeron ciertamente en la elección presidencial. Otro factor de último momento y que se discute acaloradamente es lo que se llaman las bodas gay, que les llaman así de esta manera, pero que tienen un contenido de carácter homofóbico, pero que se discute acaloradamente y que tuvo un factor también de carácter adverso en las votaciones y que a lo que se han sumado buena parte de la alta jerarquía religiosa, católica principalmente, pero no ajeno a otras iglesias. Esto veremos en otros programas cómo se está desarrollando, pero a la par que ello esconde la crítica por parte de la alta jerarquía religiosa, esconde la crítica en el fondo a el impuesto, la reforma hacendaria trae un impuesto a las iglesias que tienen que pagar a Hacienda por parte de los programas, de los ingresos que tienen las iglesias. Y esto ha generado un gran malestar y como consecuencia esta crítica que se hace a la llamada propuesta del presidente Peña Nieto, que no ha cobrado forma en un proyecto de orden ya legislativo, pero que se está discutiendo en las bancadas como si ya tuviera forma de proyecto. Y de cualquier forma, quiero verlo como parte de la agenda presidencial del gobierno que tendremos en 2018. Esto ya está configurándose la perspectiva para las elecciones de 2018. Otro de los proyectos que han incidido, se dice fuertemente en la orientación del voto, fue el incremento del gramaje a la marihuana, como esta propuesta de subir
el gramaje de consumo también incidió en el voto para los votos negativos. Es decir, todo esto es un gran debate que hay postelectoral, y con esto estamos nosotros concluyendo segundo bloque de este programa, y nos estamos despidiendo para continuar en otro programa próximo de cómo están dándose otras salidas de conflicto a las elecciones que vivimos el día 5 de julio de manera muy, muy acalorada y muy competida en muchas entidades, y ya veremos cómo Chihuahua fue un factor de sorpresa y muy importante triunfo por parte del candidato Javier Corral. Y con esto cerramos agradeciéndole a nuestros técnicos, a todos ellos, su colaboración para este programa. Nos despedimos y nos veremos pronto en un nuevo programa de Voces del Periodista.